Psicosis. José Gregorio Correa, quien era diputado en la Asamblea Nacional por Cogede, ahora es diputado. Era no soy. Era por Cogede, ahora eres diputado. No, sigo siendo por Cogede. Mar es mar hasta la No, orilla. acá tú eres hasta el 4 de acabas enero. de ser electo en lista. Ajá, ¿y qué hago con este interregno? O sea, hasta el 4 de enero. Mar es mar hasta la orilla. Mira, tú estás diciendo eso porque te veo con ganas de ser gobernador de Cogede, candidato. No. Tienes cara. No, yo quiero ser diputado. Y si me hablas de Cogede, ojalá que pudiera seguir siendo esa voz de Cogede, aunque haya resultado electo diputado nacional, porque Cogede se queda sin representación de la oposición. Así es. No va a tener una voz, y eso que tú hablas de gobernaciones, pero es que todos estos que llamaron a la abstención, que hoy están llamando a la abstención, inventando cuentos y siguiendo engañando a la gente, que dicen que hoy no votan porque esto era ilegítimo, seguro que van a aparecer, no solo en Cogede. Galíndez llamó a la abstención. Sí, bueno, que aquí está en su derecho, eso yo no lo cuestiono ni lo critico. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Creo en la frase de Voltaire. José Gregorio, ¿por qué tú dices que le mintieron a la gente? Le mintieron a la gente, no, porque sencillamente hoy el gobierno, yo para ser diputado, no tuve que ganarle en primera instancia al gobierno. Para ser diputado tuve que ganarle a unos señores que llamaron a la abstención. Y llamaron a la abstención. Yo no culpo al que no votó. Es el dirigente que tiene una obligación de hacer política y entender que la política es. Esos que llamaron hoy a la abstención, que llamaron para que el 6 de diciembre tuviéramos el resultado nefasto que estuvimos y que hoy lo celebran. Porque es que además lo grave de esto es que los que más me han llamado, y seguro los que más consultan, ¿cómo quedó la cosa? ¿Cuántos quedaron? ¿Quién quedó? ¿Quiénes preguntan eso? Los que no participaron, los que no votaron. Es una especie de morbo. Y hoy, por ese llamado a la abstención, vas a tener una asamblea por 5 años desastrosa en manos del gobierno que más daño le ha hecho a Venezuela. Y entonces no pudiste entender por tu mezquindad, porque como estás inhabilitado, estás imposibilitado, injustamente, por cierto, porque no estás aquí, porque no tienes votos o porque tenías miedo a que te metieran en la plancha, decidiste no participar y después de mí no es nada. Pero ven acá, José Gregorio, esa votación, la no votación, la abstención, eso no le pertenece. Eso no tiene dueño de nadie. Eso no le pertenece a eso no, grupo. Eso no es por eso. No es verdad. Es que celebran un triunfo que no tienen y la más que lo que le dice. El gobierno no tendrá con qué pagarle a la larga. Yo quiero saber esos que usted dirigente, que llamó a la abstención, mayoritariamente desde Bogotá, desde Miami o desde Madrid, después de las 6 de la tarde, siempre es después de las 6 de la tarde, no sé por qué ocurre, siempre que el Twitter se prende en Madrid después de las 6 de la tarde. No, por el cambio de horario. Debe ser por eso, debe ser por eso. Y a esa hora tienen mejor fluidez en el Twitter y en los dedos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar el 6 de enero? El 6, no el 5, el 6, y el 7 de febrero, y el 8 de marzo, y el 9 de abril, y el 10 de mayo. ¿Qué va a pasar? Va a seguir siendo esa asamblea. Esa asamblea que es un horror para Venezuela. Eso es un desastre lo que acaba de ocurrir. Pero fíjate, la asamblea del 2005. No aprendimos. Bueno, esa fue asamblea, nombró poderes, contralor, estará tribunal. lo mismo, hay que nombrar 4. ¿Y dónde estuvo la derrota? Porque en aquella elección se sacó menos votos que ahorita, por cierto. Pero por supuesto. Participó menos gente. Y la derrota, porque hay que, fíjate, yo entiendo la abstención como una alerta del país obstinado, sin salida, frustrado, triste. Y no por la convocatoria de los partidos, que tienen un pedazo, porque hay que reconocer que AD, Primero Justicia, Voluntad Popular y Nuevo Tiempo eran los partidos más grandes de la oposición. Ya esa condición no la tienen porque se han ido saliendo de la institucionalidad, ya sea porque los persiguen o porque ellos mismos se excluyen o por la combinación de ambas cosas. Todas las anteriores. Pero esos son los partidos más grandes. Ahora, el espacio de la abstención o de ese otro, a ellos un pedacito. Pero hay otra parte, hay una señora que se mete en un audio, no lo pongo aquí porque tiene una grosería, una cosa dura, que ella agarra y se mete en la consulta y mete un audio, donde dicen que se vayan todos, estamos hartos de consultas, de marcha, de todo, no queremos más, no los queremos a ninguno, que expresa una cosa, la antipolítica, que es el sustento de la abstención. Que eso es lo que lo sostuvo. Por eso es que yo creo que el problema es seguir engañando al electorado. Hemos probado todos los sistemas. Tranca tu calle, tranca tu avenida, paro petrolero, no vengas más,
no comas, no respires, no hagas esto, no hagas lo otro, tranca tu calle, la gran marcha, todos a Miraflores, marcha sin regreso, marcha sin no sé qué cosa. Y además marchas de contentos, de las que yo he participado, marchas de canto, qué ropa me voy a poner yo para la marcha. Todo eso lo probamos. Y lo único que nos ha dado es el voto. La gente dice, yo no participé en estas elecciones porque no había condiciones. ¿Y cómo va a haber condiciones con un gobierno del que usted lo acusa que está reñido con la higiene electoral? Si este es un gobierno que está reñido con la higiene electoral, con la higiene social, con la higiene moral, que está pegado al peculado de uso, ¿cómo le va a pedir condiciones? ¿Usted cree que le van a llevar las condiciones a la casa como un delivery, como un motorizado? No, usted tiene que salir a pelear y la obligación de los dirigentes políticos es salir a buscar, a conquistar, no quedarse acostado en un mueble esperando que ya pasó el 6 de diciembre, no votamos, el gobierno es mayoría sin votos, porque un gobierno que no tiene votos necesitaba que la gente no votara. Lo lograron, no votamos y el gobierno es mayoría sin votos. El gobierno sacó menos votos que la vez pasada. Doctor Correa, pero habría que hacer una reflexión que tiene que ver con el análisis de la situación, porque no tiene sentido mentirse. Es verdad que no solo celebraron los abstencionistas, el gobierno celebró y tiene razones para celebrar, porque ahora tiene, gracias a esos sectores, tiene gobernadores, alcaldías, ganó la presidencia y ahora la Asamblea Nacional y va por gobernaciones y alcaldías si persiste sí, el y esos cuento. son los mismos, porque es que yo quiero sacarle la foto. Esos mismos que llamaron a no votar, que hoy están inventando otro cuento extraño, pero no me quiero meter por allí porque creo en la frase de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Perfecto. Pero ahora, ¿por qué no son consecuentes? No se vota en estas elecciones porque este CNE es ilegítimo, es todo lo que es. Pero lo único que yo tengo es el instrumento del voto. Yo no tengo salidas de fuerza, yo no creo en golpes de Estado, no creo en invasiones. Y además ya Trump está trabajando preaviso. Entonces, no puedo estar creyendo en otra cosa. El único instrumento que tengo es el voto. Pero esos mismos que hoy yo tuve que vencer el domingo porque llamaban a la abstención, son los que quieren ser gobernadores y alcaldes. Ya están emocionadísimos, Montcamayor, pero ya están en la calle. ¿Y cuándo va a dejar de ser ilegítimo? Porque es que la legitimidad se la da su candidatura. No, ese es el egoísmo. Ojalá que el elector entienda y señale quiénes son esos que hoy llamaron a la abstención, pero quieren ser candidatos entre 7 meses. Ahora, José Gregorio, fíjate, es obvio que los partidos que fueron a la elección, a excepción de AD, vamos a sacar a AD, porque AD, Bernabé tenía su malecá, es que se llama, ¿no? Sí. Durante 2 años y AD sacó 500 y pico mil votos y es el primer partido de la oposición. Y dado a la debacle, eso es una votación considerable. Pero tú te pones a montarte los demás y no tenían estructuras de movilización, no tenían recursos para la propaganda. Muchos de ellos eran nuevos, partidos como Unión y Progreso, para ponerte un ejemplo, candidatos que estaban haciendo o debutando, muy buenos todos. Yo creo que muy buenos. Personas. Hicieron un gran papel. Pero unas campañas por teléfono, porque no tenían ni plata, unas cuñas que no son propios de la investigación comunicacional, del mundo digital, una cosa, una cantadera, una cosa que se puede, no tenían diseños estratégicos de contenido, sino que eran pidiendo votos como se pedía antes, pero la cosa se movió. Muchas de esas cuñas en internet es el 15% del país y además allí está el 11% radicalizado, mientras que el voto estaba en las clases populares, había que ir a barrio, pero para ir a barrio gasolina, sin luz, sin hambre. Teléfono inteligente. Sí, no tienen teléfonos inteligentes, ni no tienen nada, había que ir y moverlos. Hay un audio en las redes, un video también del gobierno en la prórroga moviendo gente, pero por cierto, con un discurso muy respetuoso. Oye, yo te lo voy a poner, pero haciendo el esfuerzo fajado y los partidos estos de la oposición democrática no tenían músculo para eso. Pero además algo pasó que lo conectaron, el liderazgo no emocionó o poco emocionó. Pero es que además es muy difícil que tú empieces a subir y el mismo que está en tu equipo te empiece a jalar en la escalera. Eso complica muchísimo más, eso complica la situación. Pero es que yo lo que digo es, lograron que no se votara, porque si ellos quieren atribuirse el triunfo, perfecto, que no lo es, insisto, como coincido contigo. Lograron que no se votara y ahora van a dejar de ser mayoría. Hay que nombrar 4 magistrados de la Sala Constitucional ahorita, en el primer semestre. ¿Y cómo va a ser?
Y hay que nombrar 11 vacantes del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que nombrar el Contralor, el Defensor, la Fiscalía. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que nos hicieron trampa? No, la trampa es no salir a votar, no votar. Usted tiene un instrumento jurídico, social, mejor que el voto. Dígame si lo tiene. Usted que está allí tiene un tanque. Yo no tengo ni corta uña. O sea, yo no puedo creer en violencia, no creo en salidas de fuerza. Pero ¿cómo hizo Pinochet? ¿Que se le acusaba de dictador o era dictador? O sea, no había que probar que era dictador y se le ganó. Pero ¿cuándo se le ganó? Cuando toda la oposición que estaba fraccionada se unió. Vamos a ir al corte. ¿Cómo hizo José Gregorio, vamos a ir. Wałęsa? Ya nos vamos a meter con Wałęsa, con Sudáfrica, con todos esos procesos. Con Mandela. Pero vamos al corte Que es muy primero. amigo, por cierto, ¿Sí? muy admirador de Galíndez, que lo nombraste ahorita. Ah, ok. Ya regresamos. Seguimos con José Gregorio Correa, diputado saliente y entrante. Creo que eres uno de los pocos, tú y ¿quién más? El de Margarita, El Oscar Rondero. El doctor Oscar Rondero. sí, de la oposición. De la lista, no, de la lista de ADE. No, hay otro. ¿Cuál También. Está Brito. Ah, Brito. Está Brito. Está Ezequiel también, que viene por el Táchira. O sea, hay varios diputados. Ajá. Entiendo que entró José Gregorio Noriega, que también ese entró. viene. O sea, ojo, pero es que el tema de esto, y ojalá que algún día hiciéramos un programa del problema del Parlamento. Los parlamentos y el Parlamento venezolano escoge líderes, no legisladores. Ese es un problema de por qué tenemos la calidad de las leyes que tenemos. Ojalá que pudiéramos tenerlo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Lo haremos. Pero déjame plantearte lo siguiente. Es posible, fíjate, que el elector, por la crisis, saturado, porque no consigue soluciones, decepcionado, como dice la investigación de Data Analysis, el Ombudsman, triste, desolado, lleno de dolor, se le fueron los hijos, no ve esperanza, se quiere ir del país, no le ve sentido a nada. Que ese estado de ánimo privare mucho de los abstencionistas, pero también es posible que esa prédica constante de vendidos, traidores, alacranes, dañados, Porque se siente con torcidas, autoridad moral para descalificar a alguien. pero que eso, más las jugadas del gobierno, todo lo que hizo el gobierno, hiciera sentir a la gente que había una cosa como montada, como un teatro, como un show, y entonces no le emocionara la elección. No te metas en esas tesis, que hay algunas otras razones. Es que todas son válidas. Todas son válidas. Antes de ir al corte anterior, mencioné Chile. ¿Pero qué pasó en Chile? ¿Creen que era una farsa que había montado Pinochet y Pinochet no pudo sostener porque la fuerza del voto lo logró sacar a Pinochet? Ojo, que está muy lejos de esto. ¿Cómo hizo Wałęsa? Pues que a Wałęsa le dieron condiciones. Y Mandela, y que lo nombrábamos ahorita. Mandela, que creyó en el voto. ¿Cómo es que Galíndez es admirador de Mandela? Si Mandela era pro voto. Era pro voto, por eso, y nunca abandonó el voto y siempre Así es. creyó en el diálogo. Y en la paz. Ojo, y creyó en la paz y fue capaz de entenderse con su carcelero. Y nosotros aquí no, porque es que aquí la cosa, el odio se nos ha puesto distinto. Y el problema del odio antes era con la gente del gobierno, familias que no se hablaban porque eran del gobierno. Pero es que ahora hay familias, a raíz de este proceso, que no se hablan internamente. Entre la misma posición. Entre la misma posición, o sea, un cuñado, una cuñada, un hermano, un primo, te puede llamar de una manera y de la otra porque los dos quieren salir de Maduro, pero cada uno cree que el otro está equivocado y como está equivocado se siente con fuerza moral para ofender. Y más que todo lo hacen desde el exterior. Porque es que la cosa se funciona mejor desde el exterior, porque es que del exterior es una gran guarimba, es un sitio para esconderse bien bueno. Y a los que están aquí, verdaderamente probablemente les digan, yo quiero un país de reconciliación. ¿Qué parlamento quiero yo, Kiko, que no me lo has preguntado? Yo quiero un parlamento donde pensar distinto no sea un delito. Yo quiero un parlamento donde justamente esos estados que no tienen voz, que se quedaron sin voz por el arrase que hizo la abstención de la oposición con el gobierno, o sea, no sé cómo titularlo, tengan voz, eso que no sacamos voto en Guárico, que no sacamos diputado en Monagas, que no sacamos diputado en Cojedes de oposición, que tengan, y que nosotros podamos resetear el sentimiento, que nosotros podamos pasar la página y poder entendernos, porque mientras sigamos enfrentados, el gobierno se fortalece. Gregorio, fíjate lo siguiente, yo creo en el voto. Yo también. Y pase lo que pase, yo voy a votar siempre, porque yo creo en la paz, yo creo en Mandela.
Yo creo que es posible la reconciliación y además creo que el poder del voto está demostrado que es el instrumento de cambio de estas sociedades contemporáneas. Métete en Bolivia, en Chile, Perú, en los Estados Unidos, en donde quieras, y el poder del voto es decisivo. Que no han resuelto su problema. Pero fíjate, no solo el poder del voto, sino el discurso que respalda el ir a votar, la democracia, la tolerancia, la diversidad, todo eso no caló, no, la gente no lo oyó, no le paró, prefirió sacar venganza, odio, factura, escepticismo, porque está en un estado de Juan Pablo tristeza. II. Está en un estado de tristeza. Juan Pablo II Entonces, fue quiere decir capaz que, de visitar al que le intentó matar, a su asesino, a su intento de asesinato, fue a visitarlo a la cárcel y lo perdonó Juan Pablo II. Aquí muchas de estos que decimos que no hay perdón, que aquí no puede haber perdón, iban todos los domingos a misa, se rezan y se dan unos 3 golpes. A Baltasar Porras, que dijo que hay que integrarse, Ajá. que la solución es pacífica, que tenemos que reencontrarnos. Mira, tú lees Los católicos. Cayéndole encima, Pero vendido. pero lo traidor. dicen los católicos. Cristo. Perdón. No creo que sea católico eso que dicen eso. Pero, sí, yo creo que sí, pero es que son... Al cielo no van, al cielo no van. No tengo, no tengo el control del terminal de pasajeros para eso. Ah. No lo estoy manejando. No. Pero una gente que quiere guerra, matarse, ¿cómo va a ir para el cielo? No, y además rezan. Sí, hay un cura por ahí, que yo no lo voy a nombrar, que es casi una gente de la guerra en Venezuela y lo dice con una cosa así. Bueno, yo digo, bueno, ¿qué tipo de Dios leyó este? ¿Qué tipo de Por Biblia eso, pero es que leyó yo creo que el tema es eso lo que te decía. Y yo creo que tenemos que reencontrarnos. Y te insisto mucho en el tema Cojedes, porque, perdón, esto lo está transmitiendo CLAS 98.7 FM en Cojedes, cosa que le agradezco, porque ¿cómo tú impides, por ejemplo, que ciertos liderazgos naturales no estén mañana que hoy llamaron al voto? O sea, la señora Liceto Oviedo en El Pao, ¿cómo haces tú para que la señora Cazorla no sean candidatos y no pudieran ser alcaldes? ¿Cómo los criminalizas? Porque votaron, porque participaron, porque creyeron en la democracia, porque después les van a caer a palo porque fueron demócratas. ¿Cómo es que te caen a palo? Por votar. Por votar. Nadie dice que hay garantías. No es que eso era legitimar a Maduro. ¿Cómo que legitimar a Maduro? A Maduro no lo legitima ni una acción conjunta de Juan Pablo II con la Madre Teresa de Calcuta. No hay nada que lo legitime. Nada. Y estas elecciones no las convocó. Ya va, Kiko, porque tú eres el conversador aquí, el entrevistado soy yo. Ok. Espérate un momentico. Pero tú te estabas preguntando, No, porque es que tú no dejas hablar. Yo, el entrevistado soy yo. Si quieres, yo me siento allá y yo te entrevisto a ti. Oye, te cuento para Pero escúchame, yo creo que aquí tenemos que entendernos que el perdón y la reconciliación a Venezuela le hace falta. Y eso tenemos que hacerlo. Está bien, pero ahora habla tú, te voy a dar derecho a palabra. Me eché un pelito, pero fíjate, Andrés Pastrana dice, bueno, pero después del 6D, ¿por qué hay que ir a una consulta si está claro que la gente no quiere a Maduro? Sí, es y una luego... cosa. Y habrá gente que lo quiera. Pero hay unos Twitter, no voy a nombrar a los que lo ponen, dice, y ahora hay que escupir, expresar el rechazo a aquellos que participaron en la elección. O sea, hay 1.100.000 venezolanos de la oposición que no tenemos derecho a pensar distinto. Que hay que escupir. Ahora, ¿cómo pretendes tú ganar si esa es la actitud? Bueno, porque es que el problema es la revancha, porque no piensan en el humanismo, porque el día que empiecen a pensar en humanismo, tendrán un parlamento, un país que se quiere, mientras el ser humano no sea el centro de la atención, que sea el humanismo, porque lo que menos se aleja, alguien que piense que le va a escupir a alguien porque pensó distinto. ¿Y dónde queda el humanismo? ¿Dónde queda el centro del ser humano? Que ese es lo importante, que si nosotros no vamos hacia el centro del ser humano y que la atención es el ser humano, tendrá frases infelices como esas de alguien que piense que la saliva es la solución. 62% dice la encuesta de Data-Análisis que está en el centro. ¿Pero qué le pasa al centro? Cuando regresemos, José Gregorio Correa, aquí en Suquicosi, por Globovisión, que además él está dirigiendo el programa solito. Fíjate, José Gregorio, si uno le mete lupa a la verdad, porque ¿qué sentido tiene esconderse? Es verdad, la abstención fue muy grande, pero también lo fue en los otros procesos electorales. Y fíjate cómo el gobierno ha ido acumulando posiciones, recuperando espacios, y la oposición que va ganando, más bien ha perdido y perdido y perdido asamblea. Esa asamblea
le sirvió a Guaidó para todo lo que hizo. Fíjate, ahora la pierde. Hay una declaración en la BBC de Londres de Guaidó que dice que él se ve en el exilio. Ya la corrigieron, dijo que no era verdad. Pero el gobierno va a investigar Monómero, Citgo, los dineros que están afuera. Lo han dicho por todos lados, en este programa lo han dicho. Se lo pregunté yo a Maduro y lo digo. Y entonces, ¿qué le va a pasar a los diputados que quieran seguir en la continuidad que les están proponiendo? Primero que eso no existe. Yo soy diputado por el Estado Cojedes hasta el 4 de enero. No creo en prórrogas, no creo en extensiones, porque basta de seguir engañando a la gente. Ese es el problema cuando le engañamos. Y la gente muy probablemente, algunas personas, sienten una emoción porque es una esperanza, porque ante tanta oscuridad pareciera que eso es una luz. No, eso es más oscuridad porque usted engaña a la gente. Va a decir que usted va a tener un parlamento en el exilio, un parlamento que... ¿Parlamento de qué? Yo fui mar es mar hasta la orilla. Yo fui electo hasta el 4 de enero. El 4 de enero yo ceso mis funciones de esta legislación. Ya comenzará el 5 otra. Perfecto. Pero ¿cómo vas a decirme eso? Eso es engañar a la gente. Tú no puedes seguir engañando que si legítimo o no legítimo. Señores, es una realidad triste, dolorosa, de la cual no quiero aceptar. Pero está allí que estos señores sacaron ese número de parlamentarios que no se ajustan a la realidad venezolana. El 80% de los venezolanos tienen molestia, incomodidad, rabia, disgusto y todas las anteriores con este gobierno. Y no pudieron capitalizar ese disgusto, esa molestia en voto. No, porque eso estaba arreglado. No, porque eso, ¿Y por qué no hubo voto castigo? Porque justamente la labor de los dirigentes, la labor de los dirigentes no se cumplió. No, el problema no es al que se le habló, es el dirigente que se le ocurrió decir desde Miami, desde Bogotá y desde Madrid, siempre después de las 6, que no se votara. No se votara, pero usted está afuera. Y el problema del señor, y ese señor del baúl, de Tinaco, de Tinaquillo, su problema se resuelve con no haberlo votado. Va a tener una voz, la gobernación de Cojedes va a tener el presupuesto. ¿Cuándo se sabe? Yo quiero un parlamento, que no lo terminamos de hablar, yo quiero un parlamento que donde pensar distinto no sea un delito, que los diputados, que los ministros vengan a Cámara a rendir cuenta, que nosotros podamos saber el presupuesto. Nadie sabe el presupuesto de los estados, nadie sabe el presupuesto de las alcaldías, nadie sabe el presupuesto de nada, y que además eliminen ese kiosco que está en la esquina que agrede a los parlamentarios y a los periodistas por pensar distinto. Ojalá que este nuevo parlamento no regrese a aquella vieja legislación que los periodistas los metían en un cuarto para que vieran la sesión desde allí. Ojalá que los periodistas puedan tener libertad de tránsito, puedan entrar en las comisiones, puedan investigar, puedan caminar por los pasillos, puedan caminar por los jardines del palacio. Ahora, el gobierno ha dicho que va hacia allá. Ojalá, en los debates, pero es que tenemos un espejo del 2010, que a ustedes, los periodistas, y pregúntale a cualquier periodista, ¿cómo no? los metieron en un cuarto, en una pantalla, ir al baño, no lo dejan entrar. ir al baño con un ticket, tiene 3 cupos de baño, le quedan 2. O sea, ¿cómo es Y eso? yo le pregunté a Maduro si iban a discutir la ley anticontenido, me dijo que sí. Y además señaló a la ley antibloqueo. Además señaló que él estaba dispuesto a reformas. Nosotros tenemos que levantar esas expropiaciones. ¿Tú le crees a Maduro? No, no le creo. ¿No crees que hay un Pero porque cierto... no le crea, no voy a estar en esto. Porque por lo que no le creo, es que tengo que oponerme y tratar de lo que nosotros planteamos y de lo que él prometa, cumplirlo. ¿No crees que hay unos cambios ahí, que hay una parte del gobierno que quiere negociar, que quiere enfrentar la crisis? Es que la palabra siempre negociar pareciera que se criminalizó y resulta ser que el acuerdo o la negociación no es un delito. Yo para llegar aquí, tú y yo acordamos, alguien me llamó, acordamos, pusimos. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no se puede entender que eso sea un delito. Pero te insisto, me preocupa la libertad de prensa en la Asamblea con una mayoría así. Porque la última vez que el gobierno fue mayoría, los encerró en un cuarto, los encerró, no sé si lo recuerdan. No, claro, claro. ¿Ah? Ojalá que puedan entrar a las comisiones, que puedan tener acceso a los proyectos de ley, a las investigaciones, a los jardines, que puedan entrevistar a alguien en un pasillo, puedan entrevistar a otro. En eso no depende también de que la oposición que esté ahí, aún cuando sea Bueno, pequeña, me tendrás a mí levantando esa voz. Claro. No. Impuso ojo. una nueva relación. Una nueva relación, tiene de que haberla. entendimiento, Pero de ojo, pensar en la gente. en mí vas a encontrar una voz para que ustedes tengan la presencia que tienen que, digo ustedes los periodistas, tengan la presencia que tienen que tener, porque la libertad de prensa no puede ser un delito, el periodista no puede ser un criminal por pensar distinto, y que esa infamia que tenemos en la esquina de un kiosco
que agrede ante la indiferencia de las autoridades policiales y militares desaparezca, que pueda haber un libre tránsito para quienes piensan distinto, que el centro de Caracas no sea un territorio apache, que la mayoría que tienen ahora no se le convierta en un fuerte o en una cosa que sea más peligroso ir. Les toca a ustedes abrir camino. Eso lo vamos a hacer y ahí en mí vas a encontrar una voz de los que no votaron, de los que no votaron y de los que votaron de una manera y de los que votaron de otra, porque es que el 6 de enero, el 7 de abril, el 8 de mayo, el 9 de mayo, se quedaron sin voz una cantidad de ciudadanos que por una u otra razón no votaron, porque unos dirigentes les llamaron a no votar. Pero es que ¿cómo no votar en una cosa democrática? Está como bravo. Si no es bravo. Es que si no es votar, ¿es qué? ¿Qué es si no es votar? ¿Es golpe de Estado? No, yo en esa no me anoto. ¿Qué es? ¿Invasión? No me anoto en esa. Eso no existe, ya Trump les dijo que No, no. Además Trump estaba ya de salida. Es que nunca estuvo. Porque es que pensar distinto no puede ser un delito. Y tampoco estoy de acuerdo que un venezolano derrame una gota de sangre por pensar distinto. Ah, pues tú vas para el cielo. No sé, porque no tengo el control de pasajeros del aeropuerto. No, pero está claro que el que quiere paz, el que quiere yo estoy dispuesto a conversar con el que piensa distinto. Yo estoy dispuesto a conversar con el que piensa distinto, porque mira, José Gregorio, en la historia americana de los Estados Unidos, ahora que aquí hay tantos seguidores, incluso hay una gente que habla de padres fundadores. No, pero es que además ahora la campaña de Estados Unidos hizo venezolana, unos con Biden y otros con Trump. En Estados Unidos, Martin Luther King, defensor de los derechos humanos, un hombre de paz, demócrata, que hay un día en los Estados Unidos que no se trabaja, el único, es en homenaje a Martin Luther King. Pero existía Malcolm X. A Malcolm X, que era violento, que quería guerra, sangre, lo conocemos por la película de Denzel Washington, pero a Martin Luther King lo conoce todo el mundo. Pero en Venezuela está ganando Malcolm X. No, yo no creo que está ganando. Yo no creo que. Pues lo vas a comentar cuando regresemos. No creo que está ganando. Vamos al corte. Mándame al corte, que ya tú aprendiste. Ah, sí, vamos al corte, ya regresamos a ver si podemos hablar, porque Kiko no deja hablar a nadie. Aquí los camarógrafos te dicen que tomes agua. Así es verdad, déjame tomarla en cuenta. Mira, aquí está ganando la antipolítica, porque aquí muchos dirigentes dicen, hay que volver a la política. Nadie gana, Kiko, con esto. Eso no es ganancia. Pero ¿cómo hacemos para volver a la política si lo que está privando es una emocionalidad reconciliación triste, y de reencuentro? Derrota, de desesperanza. Kiko, reconciliación y reencuentro. Pero pareciera que la gente no quiere eso. No, es que se les va a presentar porque se van a encontrar con la pared de la realidad de enero. La pared de la realidad de enero es que van a tener esa asamblea que no representa y no representa en ningún caso la realidad de los venezolanos. Yo quiero que tú me digas cuando en el circuito Chacao, Baruta y Latillo más Leoncio Martínez ganaron 2 diputados del gobierno, a ver si eso representa a esa población. Yo quiero que tú me digas si la gente está contenta con que el gobierno vaya como vaya, que las cosas marchen como marchan, que el gas no se consiga ni en Tinaco, ni en el Pau, ni en el Baúl, que tú no consigas ni siquiera en ninguna parte, que el problema de la luz, del agua, de la inseguridad, de la salud, que todo lo que usted compre tiene 8 ceros más en 9 años. Usted sacó esa cuenta que cuando le dicen, porque ahora libre el dólar se puede nombrar, que anda por 1 millón de bolívares. No es que anda en 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares, agréguele 8 ceros. Esa es la realidad. Y usted, sin embargo, se quedó para premiar al gobierno en silencio, porque la abstención, ¿qué fue lo que hizo? Premió al gobierno en silencio, lo premió en silencio, y la mezquindad de no querer creer que la oposición es esta o es otra, porque la oposición no es un traje a la medida. La oposición sencillamente se piensa distinto, a diferencia del gobierno, que el que piensa distinto no está. En la oposición pensamos distinto. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y tenemos que convivir. Tenemos que entender que no podemos pensar todos iguales, podemos desear lo mismo, pero que el camino puede ser distinto y que cada quien tiene derecho, y que la autoridad moral de quién para calificar a alguien, de dónde le viene, porque yo puedo calificar a alguien de bueno o de malo porque piense distinto a mí. Probablemente quien esté pensando igual que yo también esté pensando mal, pero el que piensa distinto estará equivocado. Mira, el equivocado puedo ser yo. Así es. Hay 62%, según la encuesta de Data Análisis, está en el centro. Esa encuesta también, que a mí me parece clara, porque trabaja la emocionalidad y ubica la tristeza, la esperanza.
El pensamiento positivo aparece como número 47, 46. Todo lo demás es una cosa negativa. Pero esa encuesta rechaza todo el liderazgo. Ahí no sale, Chávez es el único que sale bien, todo lo demás raspado. Ahora, ese 62% es amorfo, está lleno de muchas cosas. No es homogéneo, no es homogéneo. Claro, pero es mayoría, esa es la mayoría. La mayoría no es el abstencionismo militante, sino ese 62% es un archipiélago. Que no los quiere a ninguno. Es un archipiélago que no se te convierte en tierra firme. Es un archipiélago que se mueve, que está, y que sencillamente, si tú eres dirigente y si eres líder, tienes que conducir a las masas, aún por el camino que las masas no quieran escuchar. Y eso ha ocurrido históricamente con los grandes líderes. Pero pero nosotros aquí no es así. no, aquí no es así. Dicen lo que la gente quiere Aquí oír. averiguas tú el Twitter, averiguas el Instagram, ¿cómo va la cosa? Déjame decir esto. Pues no, y llevas a la sociedad a la equivocación, llevas a la sociedad al error en el que se encuentra. Y nosotros, si no comenzamos por un proceso de reconciliación y de entendimiento, Kiko, se nos va a ir el próximo quinquenio y el resto de vida peleando y enfrentados por querer lo mismo. Porque es que no estamos peleando contra el gobierno, ya no se pelea contra el gobierno. Tú no escuchas a los abstencionistas caerle a palo al gobierno. Yo para ser diputado, te lo dije al principio, tuve que vencer y tratar, y tengo esa fracción minoritaria, lamentablemente, que se pierde de tener baluartes, hombres y mujeres que pudieran ser excelentes parlamentarios, porque se quedaron en la casa. No, eso no puede ser. Y ojalá que las elecciones de gobernadores y de alcaldes, esto les sirva de espejo, esto les sirva de realidad para que podamos tener el gobernador, el alcalde, el concejal, y ojalá que regrese a la Junta Parroquial, que pareciera que la Junta Parroquial va a volver. Mira, no sé, Gregorio. Regresen al pero ciudadano. Depende, fíjate, si este liderazgo que está hoy en la Asamblea Nacional significa una punta de lanza, reflexiona, abre camino, plantea una Venezuela positiva, plantea esperanza, sueño, promete un país que tenga progreso, estabilidad, economía para todos, riqueza. Si se engancha con el deseo y amor de los venezolanos, pues aquí hay salida de la abstención. Pero tiene que haber una reflexión que reconozca dónde estamos parados. Y que además reconocer errores. Se salga de ese debate con los abstencionistas y con la cosa. Porque al final hay una cosa que dice Enrique Ochoa que me llamó la atención hoy. Dice, ese electorado abstencionista, que no vota, que no sé qué cosa, eso es derecha, eso es una posición derecha, conservadora, troncista, que quiere guerra, que quiere... nosotros no somos así, ¿qué dices tú? No coincido. ¿No será que somos distintos? No coincido, es un archipiélago y yo creo que es así. Hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra. El gran error, antes del 3 de noviembre, los últimos 15 días, los insultos no eran contra el gobierno, eran de los que pedían que ganara Trump y los que querían que ganara Biden en la oposición. Y así se hizo. Y además se acusan de traidores y comunistas. No, hay una lista, de los dos estamos, por cierto, los que votaron por Trump, por Biden, que son traidores por no haber votado por el salvador de la patria. No, pero es que además abogaban por el voto de Trump, pero no abogaban por el voto de aquí. Es una cosa muy extraña. No votan allá. No votan allá porque no pueden, no votan aquí porque no quieren, pero querían votar allá sin poder. O sea, una cacofonía de errores. Pero yo creo que nosotros tenemos que parar esto aquí. Conmigo comienza un proceso de reconciliación y ojalá, Kiko, que con este programa se me acabe. Pero ¿qué pasa si esa derecha troncista, pues conservadora, anticomunista, antipaz, que dice que el Papa es comunista y dice que tú también eres comunista? No, mira, lejos de lo ultra lejos de que yo pudiera ser comunista. El que quiera ser comunista, que sea comunista. Pero a mí no me anotes en esa porque no me gustaría. No me gustaría porque no creo en los extremos, porque más esos extremos se terminan encontrando. Esos ultrosos de un lado y de otro se terminan encontrando porque lo que los une es la violencia. Y en esa, te repito, Kiko, no me anoto, no estoy. Yo no quiero un país enfrentado. Esto hay que pararlo, Kiko. Esto tenemos que pararlo entre todos. Ya con lo que pasó, yo quiero pasar la página del 6 de diciembre, pasarla, porque yo tengo que ver ahora gobernadores y alcaldes y concejales. Apenas 3 días, todavía hay tiempo para el duelo, para la cosa, para los debates. No, yo quiero pasar esa página. Si tengo, ojo, porque es que no puedo vivir enganchado del rencor. El rencor no me ha hecho daño. El gobierno me enseñó a pelear, enseñó a la sociedad que se odiara. Y por eso es que había un sector de la oposición unido para pelear con el gobierno. Pero es que ahora el delito se nos puso entre nosotros. Es un gran parlamentario, fue diputado. ¿Tú quieres a Maduro? Es el presidente. ¿Tú quieres a María Corina?
Sí, como no, la respeto muchísimo. ¿Tú quieres a Julio Borges? A todo el mundo. ¿Y porque porque no me vas a sacar, no quiero a nadie? Ojo, el que hable las peores cosas de mí, no me sacarás una palabra, una frase que lo pueda desprestigiar, porque si te acabo de decir que no soy quien, que no creo que la gente sea quien para cuestionar la conducta de nadie, mal podría yo hablar de nadie. José Gregorio, me gusta cómo estás hablando. Yo tengo que hacerme el papel de abogado del diablo. No, pero eso lo haces con todos los invitados. Bueno, A bueno, eso ninguno me dejas pagan. hablar. Ah, eso Porque me es que pagan. además, cuando tú sacas el porcentaje de las intervenciones tuyas, tú te llevas más del 40%. Gracias por decir, José Gregorio, eso, porque la gente se engancha y nos ve más. Alguien va a fregar a Kiko. Ya regresamos. José Gregorio Correa en Kikose. Seguimos con José Gregorio Correa, diputado antes y diputado ahora, Por el Estado Cogede. por el Estado Cogede y ahora en el Estado Nacional, pero del Estado Cogede porque tú amas tu Estado. Fíjate lo siguiente, hay unos giros en Latinoamérica. Bolivia, Perú, Chile, el señor Bolsonaro perdió las elecciones municipales, el señor Duque perdió las elecciones municipales. Hay unos cambios, ¿no? Pero también las perdió la gente de Lula. Sí, ¿cómo no? También Ojo con eso. aparecieron otras cosas Ojo nuevas. con eso. Ah. Apareció una frase de humanismo Está bien. que enganchó al ciudadano brasilero. Sí, pero se está moviendo. Bueno, en Colombia también. En Colombia hay unos nuevos liderazgos y unas nuevas políticas. Pero lo interesante es que se está moviendo todo. Ahora, el continente está inestable. Toda esta situación en Perú, en 8 días hubo 3 presidentes. El continente necesita que Venezuela, que es una democracia importante y de debate político, logre entenderse con los Estados Unidos con respeto y que resuelva el tema de sanciones para intentar recuperar su economía. Para eso se necesita que el gobierno de Biden abra juego y que el gobierno de Maduro busque acuerdos, una solución política y entienda que aun cuando tenga chinos, rusos, americanos, los americanos son fundamentales también. Y los europeos, que es mejor no tener esas sanciones. Eso supone un cambio en sus políticas y en su relación interna. Significa entenderse con, en vez de 277, 250 y no sé cuántos votos, levantando la mano, aplastando a los 20 y pico que están ahí, se entienda con esa oposición para buscar juntos soluciones a los problemas. Ayer Ronderos planteaba el acuerdo con la CAF, que fue negado por la fracción del G4, porque eso hay que ayudar a Maduro, pero hay que ayudar a la gente. Sí, pero el señor del Zulia se quedó sin luz, Así el es. señor de Cogede Ahora, se quedó sin agua. ¿cómo tú ves eso? ¿Es posible esos encuentros, ese entendimiento, o vamos a seguir lo mismo? Es que, Kiko, como tú no dejas que uno redondee la idea, entonces te metes en un tema y te metes en el otro y haces más o Pero menos. uno O solo, como tú eres el que dueño del plantea uno programa, solo. pero oye. No, pero si tú me no, lo vas a no. dejar sin trabajo, tú estás hablando de defender el trabajo, pero yo te que me voten de aquí. No, lo que quiero. Haciéndote las preguntas y dándote las No, respuestas. lo que pasa es que yo no quiero un gobierno que repose sus esperanzas en Cuba, en China, en Irak, en Rusia. Pero tampoco quiero una posición que la solución se la va a dar Estados Unidos, la Unión Europea, Bogotá, Brasil, Grupo de Lima. No, mi problema tiene que nacionalizarse, mi problema tiene que ser nacional. ¿Cómo yo voy a poner mis esperanzas en que la Unión Europea, el Grupo de Lima, piensan tal o cual o Estados Unidos y que el gobierno dice que su problema se lo soluciona China? No, yo quiero una Venezuela de venezolanos, que el problema se nacionalice. Yo no quiero cubanos, yo no quiero chinos, yo no quiero americanos, yo no quiero Unión Europea, no quiero, porque ellos de verdad que no le dolemos. Sencillamente, el día que entendamos que somos un instrumento, como si fuéramos una colonia o de uno o de otro, porque es que además nos dicen lo que hay. Yo no he escuchado que digan, cuando me dicen los observadores de la Unión Europea, ¿y en qué parte van a observar las elecciones parlamentarias en la Unión Europea? ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien me viene a calificar lo que yo hago aquí? ¿Por qué un extranjero me tiene que calificar lo que yo haga o deja de hacer? Esa no estoy de acuerdo en que sea. Y yo creo que hay que recomponer las relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero con todos los países, con todos los países. ¿Y cómo no recomponemos una relación con China
que estamos hipotecados? ¿Cómo no relacionamos una relación con Cuba que tiene una alta presencia aquí? ¿Cómo no relacionamos una relación con Rusia? ¿Cómo no nos recomponemos entre todos? Porque yo creo que esta Venezuela le pertenece a todos y que el gobierno, que debería ser transitorio, se ha prolongado más del tiempo por aquello de que sin votos se mantiene en el gobierno. Insisto, un gobierno que no tenía votos necesitaba que usted no votara. José Gregorio, fíjate, una de las razones por la cual el público opositor no respaldó a quienes estaban proponiendo salidas electorales tiene que ver con la unidad. Totalmente. Fíjate, estos factores nuevos, todos los circuitos se perdieron. Todos. Y se sabía que eso iba a ocurrir. Y había 6, 10 candidatos. ¿Por qué no hubo un intento ahí de entendimiento? Por lo que te estoy diciendo, que es que la mezquindad nos dio para eso y todavía le quedó para el vuelto. La mezquindad ha sido muy dañina. Si nosotros no nos vemos en el espejo de lo que tuvo que hacer para bien. Y eso se puede corregir para... Tiene que corregirse. Yo tengo la seguridad que me voy a montar en eso. Y estoy dispuesto a sentarme a conversar y a hablar con quien piense distinto a mí, pero que quiera salir de Maduro. Yo quiero eso. Yo no quiero obtener otra vez gobernadores que sean del gobierno, porque no lo merece este país. Y vuelvo y te insisto, estados, para no nombrártelos todos porque se me van a olvidar, se me van a pasar algunos. ¿Cómo es posible que el Zulia no tengamos un gobernador de oposición cuando el Zulia es el estado que más ha sufrido de toda Venezuela? De toda Venezuela. No es que no ha sufrido el resto. Un estado tan rico. Bueno, pero Guanípa ganó, pero entregó, no quiso lamentarse y entregó la gobernación. Eso es un tema que para mí quedó en el pasado. Pero me refiero al Zulia, me refiero a Cojedes, a Lara, a Yaracuy, a Monagas. ¿Cómo esos estados sin tenerla con una población molesta, sufrida, oprimida, no vote? ¿Por qué no nos unimos ahora en las elecciones de gobernadores, de alcalde, de concejales y ojalá que de juntas parroquiales y entre todos nos pongamos de acuerdo? Pero tú sabes lo que nos ha faltado. Nos ha faltado un rector de unidad. Nos ha faltado alguien que nos siente a conversar. Para mí me ha hecho falta Ramón Guillermo Aveledo, que logró esa unidad que tanto nos costó hacerla y logró sentar a gente que pensaba distinto pero quería lo mismo. Ahora, Ramón Guillermo Aveledo se lo lleva por el medio la salida. Voluntad Popular se lo lleva por el medio. Y entonces, erróneamente, porque creo que perdimos un coordinador de lujo y creo que la historia lo premiará. Pero no habrá que hacer una conversación, no solo con los que participaron para que haya candidatos unitarios. ¿Y los que no? Pero habría que hablar también con esa son los oposición. primeros que hay que ir a buscar. Los que no, y hacerles entender, o hacerles entender no, porque suena como impositivo, dialogar para que veamos que entre todos que se puede, que separado no se puede, que la única forma de esto es que nos entendamos los que piensen de una manera y los que piensen de otro dentro de la oposición. Y luego, con el gobierno, los que piensen de una manera y piensen de otra, tratemos de darle una salida viable al país y que no nos dé pena hablar, que no nos dé pena, que no estemos juzgados por Bogotá, por Miami o por España, por Madrid, porque podamos buscar acuerdos para Venezuela. ¿Hasta cuándo, señores, un gobierno que acabó con la industria petrolera, hoy le decimos que no queremos que traigan la gasolina y mientras tanto la gente hace colas y colas y colas por una mezquindad nuestra? Ya me dicen que terminó, pero la última pregunta que te hago es el revocatorio. Hay un dirigente, Freddy Guevara, de Voluntad Popular, que dice, no, ¿para qué vamos a hacer revocatorio si Maduro no es presidente? Seguimos engañando a la gente. Maduro no es presidente, no es. Yo no lo quiero. Hice todo lo posible porque yo no voté por Chávez y no votaría nunca en la vida hubiera votado por Chávez. No voté por Maduro y ni votaría ni votaré. Pero ¿es una realidad o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo revoco, pues. Tengo una figura constitucional que es la revocatoria. No la uso, pues. Sigo creyendo en que, porque si no es elecciones, si no es revocatorio, ¿qué es? Es golpe de Estado, es invasión, es que es un astronauta, es qué cosa. Yo no creo sino en la institución del voto. Con todos sus defectos, yo tengo que luchar porque en Venezuela tengamos paz, un entendimiento democrático que tanto daño le ha hecho a Venezuela, un gobierno que todos los días oprime a los venezolanos. Gracias por dejarme preguntarte, Gregorio. Hablaste, mira, me está diciendo Yesenia, de los 45 minutos, 42. Bueno, y los otros 3 porque tuve esa bondad contigo. Gracias, José Gregorio. Gracias. Muy convincente tus argumentos, la verdad que... Con Vicente, con Raúl, con Antonio, con todo, con Juan, con Pedro, todos tuvimos. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. A las 5 y a las 10, Kikosi. Y está hoy con José Gregorio Correa, aquí en Globovisión. Kikosi.